Desde la presidencia del Consejo de Ministros se inicia esta conferencia encabezada por el jefe de gabinete Guido Bellido. Él está acompañado por los ministros, ministro de Economía y Finanzas, el señor Pedro Franque, y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Sobre los acuerdos asumidos en Consejo de Ministros. Escuchemos. Muchas gracias a todos por compartir esta conferencia de prensa. Agradecemos por vuestra presencia y también saludar a todos nuestros hermanos a nivel nacional y a través de ustedes llegar a cada uno de nuestros hermanos para dar alcance y dar cuenta de las acciones que venimos tomando. En primer lugar, el día de hoy hemos llevado el primer Consejo de Ministros, donde se han analizado varios temas y se han priorizado algunas, se han aprobado algunos decretos que también son importantes. En primer lugar, en el tema de la educación, hemos empezado la discusión hacia la declaratoria de, en estado de emergencia, la educación en el país. La situación que hoy atraviesa la educación en el país es bastante preocupante por este tema de la pandemia. Por tanto, vamos a implementar cambios profundos para poder mejorar la educación en el país, y para eso ya el ministro de Educación viene implementando los diferentes mecanismos y las coordinaciones con otros ministerios. También hemos aprobado decretos supremos. Uno de estos, el primer decreto supremo, declara el estado de emergencia en algunos distritos del departamento de Piura por el impacto de daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico, y esto ha sido a propuesta de la presidencia del Consejo de Ministros. También se ha aprobado un segundo decreto supremo que declara la prórroga del estado de emergencia en los distritos de Mejía, Mollendo e Islay de la provincia de Islay del departamento de Arequipa por peligro inminente ante contaminación hídrica. Esta norma responde a la contaminación encontrada en el río Tambo desde el 2016, causado por los desechos de la unidad minera Florencia Tacuri, y que afecta a los medios de vida y salud de las poblaciones ribereñas. Una tercera norma revisada y aprobada por unanimidad es una resolución suprema que nombra representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos al embajador Harold Winston Forsyth Mejía. Son decisiones principales que el día de hoy se han tomado y algunas que están en proceso de implementación. Le invito al economista, al ministro Pedro Franque, para que pueda dar alcances en el tema de el rumbo económico del país que venimos trabajando. Adelante, ministro. Ahí está. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los medios de prensa por estar en esa oportunidad y al presidente del Consejo de Ministros. Como ustedes saben, nuestra orientación principal es la generación de empleo y de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida para todos los peruanos. Eso en esta coyuntura significa principalmente que tenemos que dar un impulso a la inversión privada y a la inversión pública, y implica el manejo, la administración, la gestión de dos herramientas fundamentales de política macroeconómica para poder asegurar la estabilidad macroeconómica: la política monetaria y la política fiscal. En el caso de la política monetaria, como se ha hecho público, se trata de una política que es manejada por el Banco Central de Reserva, una institución autónoma, pero con la cual el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener una buena coordinación. En ese sentido,
Como ustedes saben, hace 2 días tuvimos una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde. Hemos establecido la idea o los mecanismos para tener una coordinación estrecha entre ambas instituciones, porque la política fiscal y monetaria, siendo el BCR una institución autónoma, debe haber una estrecha coordinación, una buena coordinación entre ambas. El BCR es una institución autónoma, corresponde ver cómo va a ser administrada a futuro, y como manifestamos en su oportunidad, el doctor Julio Velarde ha manifestado de que le viene evaluando positivamente, favorablemente, la posibilidad de continuar en el cargo, pero es algo que seguiremos dialogando en las próximas semanas con él. Debo agradecer además al Banco Central de Reserva, al doctor Velarde, porque el BCR en estos pocos días ha estado colaborando con nosotros. Hemos mantenido una estrecha coordinación respecto a la información de cómo evolucionan los mercados cambiarios y financieros a nivel internacional, y los equipos técnicos del BCR están coordinando, colaborando con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas en relación al área de la política fiscal. En el tema de la política fiscal, que es el área que es estrictamente de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos la dura tarea, la difícil tarea de que hace falta revisar las cuentas fiscales, ajustar la política fiscal en lo que queda del año y al mismo tiempo preparar el presupuesto del 2022, que como ustedes saben, por disposición constitucional debe ser entregado al Congreso de la República antes del día 30 de agosto, para lo cual falta un plazo bastante corto. Tenemos un plazo muy estrecho para poder desarrollar este instrumento esencial de la política nacional. En nuestra revisión más detallada que hemos podido hacer de las cuentas fiscales y en relación a los diversos anuncios e iniciativas del Gobierno, estoy en condiciones de afirmar que la meta, la estimación de déficit fiscal que estableció el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, que es el instrumento legal que emite el Ministerio de Economía y Finanzas y que se emitió, me parece, en febrero o marzo de este año por parte del ministro Waldo Mendoza Bellido. Nosotros vamos a mantener un déficit por debajo del establecido en ese informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, que es la última, digamos, aprobación oficial de una indicación de déficit y de senda fiscal por parte del Gobierno. Nosotros tenemos esa posibilidad gracias a que, no sé si ustedes habrán visto las noticias, pero la recaudación tributaria viene evolucionando de una manera muy favorable, entonces eso nos da espacio fiscal para poder tener iniciativa en varios de los proyectos que ha anunciado el Presidente de la República, manteniendo la meta de déficit fiscal, digamos, la estimación de déficit fiscal para este año que dejó el ministro Mendoza. Nos vamos a mantener en ese límite de esa propuesta de déficit fiscal que está incluido en lo que se llama el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas. Eso en lo que refiere a las cuentas fiscales de este año. En lo que se refiere al presupuesto público y la política fiscal del próximo año, lo que hemos vivido en los últimos años es que el Perú se declaró una suspensión de lo que es la regla fiscal, que es la herramienta esencial en la Ley de Responsabilidad Fiscal, por razones evidentemente necesarias, dada la emergencia sanitaria. Era absolutamente indispensable suspender esa regla fiscal, pero nosotros hemos tomado la decisión de que nos parece que ya es el momento de restablecer una regla fiscal. Entonces, próximamente estamos todavía analizando con detalle las cuentas fiscales, pero vamos a someter al Consejo de Ministros la aprobación de una norma para restablecer la regla fiscal y de esa manera restablecer una senda de reducción del déficit y de evolución de la deuda pública, que es sumamente importante para poder asegurar una senda de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Y para el próximo año estamos evaluando con detalle las cuentas fiscales, pero nuestra primera evaluación es que el déficit fiscal para el próximo año va a mantenerse dentro de un rango menor a lo que tienen los países latinoamericanos. La propuesta de déficit que tenemos para el próximo año va a ser menor que la que tienen los demás países latinoamericanos. Se mantendría como la meta de déficit más baja de la Alianza para el Pacífico. Entonces, de esa manera nosotros estamos aprovechando
el espacio fiscal que nos da una mayor recaudación tributaria para poder simultáneamente poner en marcha las principales iniciativas políticas de ayuda a la población del gobierno que ha anunciado el presidente de la República en su mensaje a la Nación, y para mantener una senda de reducción del déficit fiscal y mantener una nueva meta de déficit fiscal como regla fiscal y tener una sostenibilidad de la deuda pública adecuada. En las próximas semanas, digamos, vamos a tener que anunciar y afinar los números para poder anunciar la cifra exacta, ¿no?, de la déficit y de la senda fiscal que tiene que estar aprobada en el marco macroeconómico multianual y que va a ser la base para el presupuesto de la República 2022. Pensamos que con estas dos herramientas, con una buena coordinación y manteniendo un Banco Central de Reserva firmemente comprometido con la estabilidad monetaria y con una política fiscal que al mismo tiempo puede tener impulso fiscal y apoyar las principales iniciativas del gobierno, pero al mismo tiempo restablecer la regla fiscal y mantener un déficit fiscal que tiende a la baja de una manera adecuada, vamos a poder establecer condiciones para asegurar que no hay ninguna posibilidad de inestabilidad macroeconómica, que la estabilidad macroeconómica está perfectamente asegurada en nuestro país, y de esa manera ratificando nuestro compromiso con el respeto a la propiedad privada, a la promoción de la inversión privada, a un buen funcionamiento de los mercados, estamos estableciendo las condiciones básicas para que nuestra economía mantenga un buen ritmo de crecimiento y podamos generar masivamente empleos, que es lo que necesita nuestra economía de manera urgente. Esos son los anuncios básicos que tenemos para esta oportunidad y estamos a su disposición. Bueno, esperando que llegue el ministro de Salud, que se ha demorado un poco, parece. Muchas gracias. Bien. Mientras vamos esperando, si hay respecto de algunas preguntas de los periodistas, mientras vamos esperando al ministro de Salud. Sí, muchas gracias, señora ministra. Gracias, muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas. Empezamos con Carla Ciesa de TV Perú. ¿Te van a acercar un micrófono? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo a través de TV Perú. Bueno, un tema que nos importa a todos, primeramente la salud, ¿no es cierto? Se viene una nueva vacunatón y hay ciudadanos que tienen un miedo, ¿no?, a recibir esta nueva vacuna de Sinopharm. En todo caso, a través de la nueva gestión, a través de ustedes, si podrían hacer un llamado a participar todos en esta nueva vacunatón que va a ser 60 horas ininterrumpidas, porque es importante siempre tener en cuenta y resaltar la salud de todos los peruanos en medio de esta pandemia que enfrentamos. Y sobre las bancadas que condicionan quizás el diálogo, ustedes, desde el Ejecutivo, ¿cuál es el pronunciamiento de ustedes? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Respecto al diálogo que hemos abierto con las bancadas, queremos aclarar que estos diálogos no es tener un fin de lograr la confianza en el Congreso, sino estamos estableciendo mecanismos de diálogo y de conversación que siempre debe existir, al margen de quienes hoy estamos asumiendo la responsabilidad. Es una política que el gobierno, nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, establece para que entre la presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República deben existir. En ese proceso hemos venido ya dialogando con la bancada de Acción Popular y la bancada Juntos por el Perú. El día de ayer hemos tenido algunos percances y algunas bancadas, como Renovación Popular, nos han alcanzado su punto de vista, su criterio, del cual primero lo respetamos, porque empieza por ahí respetar la postura de un sector importante de peruanos y también de congresistas que expresan. Y en segundo lugar, hay algunos puntos que no coincidimos, pero en los puntos que coincidimos
hemos sacado un comunicado nosotros a través de la presidencia del Consejo de Ministros, en donde deslindamos y con Sendero Luminoso y MRTA, con claridad, y no hay vuelta a quedar ahí. Ninguno de nuestros ministros están vinculados a alguna organización. No existe ninguna sentencia o algo que pruebe. En todo caso está claro eso, y las discrepancias también nosotros lo recibimos con mucha tranquilidad, y así debe ser en un país democrático donde todos respeten el punto de vista o las propuestas de los sectores. Y por otra parte, nosotros no pensamos y no vemos como un condicionante en el tema de estos criterios que manejan algunas bancadas. Más bien vemos como una forma de expresar en un país democrático sus puntos de vista y sus discrepancias, y creo que eso es importante para nosotros y lo tomamos con mucha sinceridad y con mucha sencillez, para que algunos alcances que hay, inmediatamente implementarlas, y algunas recomendaciones también. Estamos recogiendo con buen corazón, y también en construir de mejor manera la confianza que debe existir en el Ejecutivo y en el Legislativo. Gracias, ministro. Había una pregunta sobre la vacunación de Sinopharm. De repente, Carla puede volver a plantear su pregunta ahora que está el ministro de Salud. Sí, ministro, buenas tardes. Lo que justamente yo preguntaba era sobre, se viene la cuarta vacunatón, ¿verdad? Entonces, hay personas o ciudadanos que quizás quieren evitar, ¿no?, recibir la dosis de Sinopharm. A través de la nueva gestión, quizás resaltar, siguiendo la misma línea, que todas las vacunas son efectivas, porque se tiene a veces por pensar de que la vacuna te va a sanar, y sabemos que es para evitar una complicación, ¿no? Entonces, en ese sentido iba la pregunta con esta vacunatón que se va a desarrollar, y sobre la vacuna Sinopharm. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, este viernes, sábado y domingo se va a llevar adelante una campaña de vacunación, un vacunatón durante 72 horas seguidas, pero no solamente en Lima, sino además en Lima provincias, en Piura, y además en las regiones donde se han encontrado algunas variantes del COVID, que es la variante Delta. Es decir, va a haber en Lima, en Callao, por supuesto, en Ica, en Arequipa, en Pasco y en Junín. Ahora, estas campañas de vacunación, que es para las personas a partir de los 38 años también, se van a hacer con dos tipos de vacunas, que son las que dispone ahora el Ministerio de Salud, que es la vacuna Sinopharm y la vacuna Pfizer. ¿Por qué es que se usan estas dos vacunas? Es porque las dos han demostrado una eficacia por encima del 90% para evitar las complicaciones del COVID y la muerte. Y esto es muy importante porque todavía el porcentaje de población no vacunada en nuestro país es muy alto. Estamos en el 15% todavía del total de la población correctamente vacunada, que es vacunada con 2 dosis. Ante la posibilidad anunciada por distintas agencias sanitarias de que tendríamos una tercera ola en el mes de septiembre, realmente es importantísimo que la gente supere la desinformación de que la Sinopharm no sirve, que tiene efectos adversos, porque eso realmente, y esas campañas tan irresponsables, lo que pueden llevar es a que tengamos mortalidad importante en el mes de septiembre, que tenemos que evitar. Teniendo las vacunas ahora en los vacunatones, la gente debe concurrir para vacunarse con cualquiera de las dos alternativas, que en este momento son Sinopharm o Pfizer. Y digo esto en primer lugar porque el stock mayoritario que tiene el Ministerio de Salud es Sinopharm. Este es el stock mayoritario que tiene. Está demostrado que es eficaz y que evita la muerte. Entonces no hay ninguna razón, más allá de cualquier campaña de desinformación, para que la ciudadanía no se vacune con Sinopharm, ¿no? Entonces es muy importante que los medios de comunicación
con toda la responsabilidad, contribuyan a esta campaña de esclarecimiento y de animar y de entusiasmar a la población por estas campañas, por estos vacunatones, que lo que van a hacer es salvarle la vida a mucha gente, ¿no? La vacuna Sinopharm está comprobado que tiene una alta eficacia por la Organización Mundial de la Salud. Aquí en el Perú tenemos estudios con más de 600.000 personas donde se ha demostrado que la mortalidad luego de la vacuna con Sinopharm ha caído de manera francamente vertical. Todos los trabajadores de salud y de las Fuerzas Armadas estamos vacunados con Sinopharm. ¿Cuál es la mortalidad luego de la vacunación? Ha caído en 98%. Y esto lo hemos conversado incluso con el Colegio Médico, con la Federación Médica, ¿no? Que ellos sostienen con mucha claridad que es absolutamente conveniente que la población se vacune con cualquiera de las vacunas que tiene el Ministerio de Salud, que son Sinopharm, que son Pfizer, y un poquitito de dosis de AstraZeneca que está llegando el día de hoy. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos entonces a la próxima pregunta, que es de Carlos Ábalos, de Canal N. Si me permites, Permiso, perdón. Si me permite, primer ministro, quiero añadir 3 ideas o 2 ideas a lo dicho por el ministro de Salud. En primer lugar, como académico y conocedor de temas estadísticos, puedo asegurarles que está plenamente comprobado que todas las vacunas que circulan en el Perú son eficaces. Eso es conocimiento científico internacional, validado por revistas científicas internacionales y por la Organización Mundial de la Salud. Cualquier persona académica que conozca algo de estadística puede refrendar lo que digo. En segundo lugar, esto es esencial porque se trata de salvar vidas. Por favor, todos aquellos que están dentro del rol de edades para vacunarse, es muy importante que se vacunen. Se trata de salvar nuestras vidas. En tercer lugar, añadiría que, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, el lograr una vacunación masiva y evitar la tercera ola es esencial para poder asegurar la reactivación económica y el crecimiento del empleo. Ya hemos visto lo que ha pasado en las anteriores olas con la situación económica. Y por eso, uno de los temas que es la primera prioridad dentro de las asignaciones presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas es la vacunación. Gracias. Muchas gracias, señores ministros. Ahora sí, entonces, pasamos a la pregunta de Carlos Ábalos, de Canal N. Muchas gracias, señores ministros. Una consulta para el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. ¿Cuál sería su respuesta al país respecto a algunos pedidos de algunas tiendas políticas del Congreso de la República, por ejemplo, y un sector de la ciudadanía, para que usted dé un paso al costado, para que renuncie, teniendo en cuenta la investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de apología al terrorismo? Y una segunda pregunta, para que, si me permiten, por favor, respecto a la solución del conflicto del corredor minero, ¿este acuerdo se va a lograr entre las partes o va a ser una renegociación directamente con la empresa? Muchas gracias. Respecto al corredor minero sur, vamos a establecer la próxima semana un diálogo con las partes que están vinculados, involucrados en este tema, y a partir de ello, como gobierno, vamos a dar las salidas que corresponden. Es cuestión de escucharnos, dialogar y todos apostar por el país. Y ese va a ser el mecanismo. Y nosotros creemos que si el gobierno a tiempo interviene, dialoga, no deberían existir mayores conflictos que se generen en el país. Respecto a la posibilidad de dar un paso al costado, lo que hay que entender es lo siguiente. Primero, yo aquí, de manera contundente, hago y dejo en claro que mi persona no tiene ningún vínculo con ningún grupo terrorista, ni ninguno de mis ministros. Entonces eso dejamos en claro. Y nosotros sobre falsedades no podemos actuar. Hay personas
y medios de comunicación que su objetivo es generar un falso positivo y con ello traerse abajo las decisiones democráticas en el marco del Estado de Derecho en este país. El presidente de la República ha tomado la decisión de nombrar los diferentes responsables, tanto en la PCM y en los ministerios, y eso se tiene que respetar. Y el presidente es quien debe decidir al respecto. Mientras que el presidente tenga la confianza en nosotros, nosotros vamos a seguir trabajando. Porque sobre cosas que no se ajustan y pueden investigar 500.000 veces, nunca nosotros hemos hecho una apología al terrorismo, jamás. Y eso lo niego rotundamente y ya volteemos la página. Semana y semana generar noticias de ello, lo único que están haciendo es generar caos, generar inestabilidad a la economía en el país. Y quienes tengan esos propósitos deben reflexionar las consecuencias de ello. De nuestra parte, nosotros nos asiste la responsabilidad de asumir cuando en el marco del Estado de Derecho se toman decisiones. Y eso lo vamos a hacer con toda la fuerza, con toda la voluntad que tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, señores ministros. Damos pase a Luis Morocho, de Latina. ¿Cómo está, primer ministro? ¿Cómo está? Buenas tardes. En la línea de lo señalado hoy por la Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo, se señala que no se está siguiendo los perfiles profesionales para designar funcionarios en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Hay cuestionamientos de fondo respecto al nombramiento de algunos funcionarios del primer ministro, específicamente al ministro de Transporte, Juan Silva. Se ha presentado una denuncia por agresión física y psicológica presentada por su expareja, además de una serie de infracciones graves que no, como parte del servicio de vehículo que prestaba cuando era conductor. Al fiscal Juan Carrasco, ministro del Interior, se ha señalado por diversos juristas que su renuncia no ha sido aceptada por el Ministerio Público y por tanto no tiene validez actualmente. Y así hay una serie de funcionarios nombrados, donde incluso como un director del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que era propietario de una empresa que certificó al camión transportador de gas que causó la tragedia que todos recordamos en Villa El Salvador. Casos como estos enumerados, ustedes los tienen tienen una información, ministro, al respecto. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se han realizado estos nombramientos? Y si en la línea de lo que la vicepresidenta señalaba más temprano, que el gobierno está dispuesto a enmendar nombramientos si se ha ocurrido algo en la línea que no ha sido lo adecuado, ¿van a pedir o solicitar algún cambio en estos ministerios? Y permítame una segunda pregunta, porque aprovechando que está el señor Franque acá, se especuló mucho con que su permanencia puesta en duda por unas horas en el gabinete tenía que ver con la presencia del señor Cerrón en el gobierno, y lo hemos visto al señor Cerrón muy activo, participando incluso ayer en una reunión con usted, primer ministro, y queríamos saber qué papel va a tener el señor Cerrón en el Ejecutivo y teniendo en cuenta que se señaló que no iba a formar parte de ninguna instancia cuando el señor Castillo sea nombrado presidente. Sí, respecto a ciertas informaciones que se tienen y que se vienen propalando, y como el caso mío, que son totalmente falsas, está evaluándose estas qué cuán verdaderas y reales son. Todos los nombramientos que no violan ninguna norma, que están en el marco del Estado de Derecho, van a continuar, pero aquellas que están al margen de la normatividad, y eso hay que respetar, se tomarán decisiones, pero eso no nos asiste a nosotros, eso corresponde al presidente de la República. Y dejemos que nuestro presidente de la República tome las decisiones que corresponden, porque estar poniendo una agenda, yo pienso que deben dejar trabajar al Ejecutivo
un tiempo y permitir que demuestren lo que puedan hacer, porque como convertirse ya no, digamos, una actitud obstruccionista desde la prensa, eso no es recomendable. Respecto al secretario general, doctor Vladimir Cerrón Rojas, creo que hay voces, y si muchos tuvieran la posibilidad, ya le hubieran cerrado su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, y es más, cerrarlo en un cuarto y no escucharlo más. Todas las personas tienen derecho a expresarse, y en un país en democracia lo importante es permitir que las personas expresen su punto de vista sobre economía, sobre política, sobre temas sociales, y todos lo hacemos, y no me parece correcto que se le prohíba al secretario general de Perú Libre, por el hecho que representa un partido, a no expresarse. Por otra parte, las decisiones están claras, las toman quienes corresponden, empezando desde el presidente de la República y el último funcionario que esté dentro del Ejecutivo, y que están establecidas su función, que están establecidas claramente. Entonces, no hay necesidad de traer siempre al debate al doctor Vladimir Cerrón Rojas. A él hay que dejarlo en su responsabilidad, que es el ser secretario general de un partido político, y desde ahí expresará, planteará, como todos nosotros, como todos los secretarios generales de los diferentes partidos. No pueden tener unos más derechos que otros. Muchas gracias. Es el turno de Kenneth Vargas, de Willax. Buenas tardes para los ministros. Bueno, con toda franqueza y pensando en la democracia y con mucho respeto, quisiera que el Premier nos conteste una serie de preguntas, ¿no? Bueno, por ejemplo, la abogada Beatriz Mejía, por ejemplo, ella ha mencionado, según ella tiene fuentes dentro de internas en el gobierno que estuvieron el día de la juramentación, decía la abogada Beatriz que usted en realidad iba a renunciar y iba a ser el señor Aníbal Torres quien iba a asumir el premierato, y se incomodó tanto, se incomodó en esa tarde, en esa mañana el señor Torres, porque finalmente el señor Vladimir Cerrón fue quien le exigió a usted no renunciar, ¿no? Pese a que usted ya había tomado esa decisión, y por eso es que el señor Aníbal Torres al final se incomoda y retarda su juramentación como ministro de Justicia. Eso asegura la señora Beatriz Mejía, ¿no? Que pueda responder ese comentario. Y bueno, en segundo lugar, ministro, pensando en la democracia, usted habla de voltear la página, ¿no? Y usted tiene derecho a una buena reputación, por supuesto, como todos los ciudadanos. Acceso a esas consultas cortas. Su posición sobre, por ejemplo, su posición sobre el Movadef, ¿es una organización cívica democrática o es un peligro para la democracia? ¿En Venezuela hay dictadura o democracia? ¿Qué piensa el gobierno sobre la posibilidad de un indulto presidencial en favor de Abimael Guzmán? Su posición sobre esas preguntas cortas como un demócrata y con todo respeto. Muchas gracias. Me alegra mucho su sinceridad, pero es importante para el país, no solo para usted, que no debemos hacer noticia sobre chismes y sobre supuestos. Esta información sí es verdadera. Eso es una falta de respeto al país. Hay que tener profesionalismo, y tener profesionalismo significa estar seguro de lo que uno dice. Lo que usted indica respecto a Beatriz Mejía es totalmente falso. Nunca se ha dado ese contexto. Y eso que quede como lección. Imagínese usted haciendo noticia al respecto, no daña ni a mi persona ni al presidente de la República, daña al país.
porque una información mala cuando llega a todos los ciudadanos genera sentimientos encontrados, genera situaciones psicológicas que puede poner en preocupación a todas las personas, y no hay que generar eso. Y yo le voy a pedir de manera muy respetuosa de que paremos ese tipo de cosas. Respecto a Movadef, vivimos en un país donde existen normas, y esas normas en un Estado democrático se respetan. Quienes están en el marco de esa norma están dentro del espacio democrático de participación política, y quienes no están, no están. Porque si no, Movadef hoy hubiera postulado y hubiera puesto su candidato. En todo caso, nuestra postura es claro: nosotros participamos en un Estado democrático, y para participar en un Estado democrático aceptas el Estado democrático. Respecto a Venezuela y otros países, nosotros tenemos que ser un país respetuoso de la autodeterminación de estos países, de sus habitantes, de las democracias que existen en esos países. Las mayorías determinan sobre las minorías, como aquí. Por tanto, menos deberíamos preocuparnos de los problemas ajenos y más deberíamos preocuparnos por nuestros propios problemas y por los grandes retos que tiene nuestro país. Vivimos tanto del problema ajeno del vecino y nos olvidamos de los grandes problemas que pasan en nuestro país y que se dan en nuestro país. Entonces, nuestra postura y del gobierno es claro: respetar a los países en su autodeterminación y tener mayor preocupación por nuestro país. Respecto al indulto, ¿en qué momento o alguna voz oficial que se haya escuchado? Jamás. No ha habido un solo representante del partido o del gobierno que haya planteado esta iniciativa. No está en agenda, jamás se ha tocado ni se ha respirado al respecto de una posibilidad de indulto para ningún condenado por terrorismo. Eso que quede claro, y tampoco no hay que estar generando este tipo de noticias falsas. Reitero, las noticias falsas hacen daño al país, a todos. Es como si usted agarrara un pico y se golpea en los pies. Si nosotros vemos de manera global el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos pase a Julio Fernández, de ATV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La comunicación con Pedro Castillo no es fluida con el presidente de la República. Él, durante la segunda vuelta y antes de que el Jurado Nacional de Elecciones termine proclamándolo como el ganador de la contienda, había mencionado de manera reiterada que solamente los mejores profesionales iban a acompañar su gobierno y concretamente el Ejecutivo. A una semana de 28 de julio, y ya que no es fluida la comunicación entre los medios con el presidente, ustedes en plenipotencia de él podrían afirmar o sostener de que esto se está dando así, de que se está contando con los mejores funcionarios, no solamente en el gabinete que usted preside, sino también con las diversas denuncias que ya las había mencionado otro compañero. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, de cara al voto de confianza que ustedes van a tener una presentación en el Congreso, ¿cómo pueden otear el panorama teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hay algunas bancadas, Renovación Popular, que ayer pues rechazó venir, hizo una conferencia en el Congreso de la República, y Fuerza Popular, que el día de hoy, uno de sus voceros, Hernando Guerra García, manifestó que nunca fueron invitados y que no se habría tendido un puente, por decirlo de alguna manera? Muchas gracias. Sí, respecto a la ronda de diálogos, el día de ayer hemos culminado lo que estaba programado. El día de hoy hemos tenido el primer Consejo de Ministros y esta conferencia de prensa, y estamos programando para tomar los contactos para el día de mañana. Yo al congresista Hernando
Nano, le he estado llamando, pero no hemos podido tener éxito en comunicarnos. Supongo en el transcurso de hoy día conversaremos, dialogaremos. El hecho que conversemos no significa que vamos a pactar algo o va a existir una sujeción. Es intercambiar ideas, el propósito es mirar en una sola dirección. No debe existir esa concepción que nos han puesto de que el Congreso debe ser el contrapeso al Ejecutivo, cuando el Congreso, el Legislativo y el Ejecutivo debemos remar a la misma sintonía, en la misma dirección para que el país salga adelante. Eso es importante y obviamente nosotros vamos a seguir coordinando, conversando. Igual, vamos a reiterar la invitación a los de Renovación Popular, porque que tengan discrepancias, perfecto, pero eso no significa que no nos vamos a sentar. Las personas y las organizaciones que están en democracia se sientan, conversan, dialogan y si encuentran puntos en común, empiezan a construir y avanzar sobre las coincidencias que existen. No puede ser, en función a un tema, separarnos y no buscar consensos. Más al contrario, hay que demostrar la actitud dialogante que debe existir. Respecto, la primera pregunta era sobre los profesionales que acompañan, perfectos. Indicó que iban a ser los mejores y ahora se sabe que hay muchos con cuestionamientos, no solamente en el gabinete que usted preside, sino también diversos funcionarios. Sí, en realidad, como usted comprenderá, hay muchas observaciones, unas que son objetivas y otras que no las son. Eso se está evaluando. En la vida nada es al 100% correcto o al 100% perfecto, ratifico, perfecto. Siempre existen algunas cosas, pero lo importante es la capacidad de resolver en el camino todo lo que se puede presentar, todo aquello que no permita que la velocidad con que queremos ir pueda detener. Entonces, desde el gobierno hay la actitud de trabajar de manera dialogante, escuchar a la población, escuchar a todos los sectores, en la medida que estos sean objetivos y respondan a lo que es verdadero, verídico. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes, ministros. Para hacerle dos preguntas concretas, doctor Franque, quisiera saber, por favor, cuál es la propuesta o la acción inmediata que va a tomar desde su sector para evitar que el dólar siga subiendo y por ende también el precio de los combustibles está elevadísimo, lo cual se refleja duramente en el bolsillo de la población. Los alimentos han incrementado los precios, un balón de gas antes costaba 34 soles, hoy cuesta 56 y eso es una de las cosas que más preocupa también a todos los peruanos. Doctor Bellido, quisiera preguntarle por favor si continúan también con la idea de campaña que propuso el profesor Pedro Castillo de disminuir los sueldos a ministros y a congresistas y saber si en su caso, si va de la mano con lo que usted profesa, si va a renunciar a alguno de los dos sueldos y se quedará al final con uno de ellos. Gracias. Yo primero creo. Buenas tardes, gracias por la pregunta. Uno, sobre el precio del dólar. Como usted sabe, señorita, vivimos en una economía en la cual no tenemos un tipo de cambio fijo y no pretendemos establecer un control de precios ni un control de cambios. No corresponde a una economía de libre mercado, de mercados regulados, de mercados, ¿no? Un rol central en la determinación del tipo de cambio está entre los mercados y la política monetaria del Banco Central de Reserva, que ha tenido algunas medidas en estos días. Y bueno, también tiene que ver con el comportamiento internacional del dólar a nivel mundial, que ha tenido un cierto impacto.
Nosotros pensamos que con las medidas que estamos tomando, con los anuncios que estamos haciendo, va a haber una mayor tranquilidad en los mercados. De hecho, ya en los últimos 2 días la tendencia alcista del dólar se ha detenido absolutamente con ciertas rebajas y pensamos que eso va a continuar en los próximos días. Respecto a los precios, nuevamente, como usted entenderá, no es nuestra política el controlar precios. El precio de los combustibles se debe principalmente a que el precio del petróleo en el mercado internacional ha subido de, si mi memoria no me falla, alrededor de 20, un poco más de $20 el barril a alrededor de $70 el barril. Entonces hay un impacto internacional en los precios que en una economía con libertad de precios, bueno, eso impacta en los mercados nacionales. Sí estamos evaluando qué medidas podamos tomar para poder tener algún impacto sobre eso, pero esas medidas todavía están en evaluación. El efecto principal es el efecto del mercado internacional, y cuando el precio del mercado internacional se multiplica por 3, eso tiene un impacto inevitable en la economía nacional. Eso ha pasado ya anteriormente. Esto tiene una relación también con el nivel general de precios. Que el Banco Central de Reserva es la entidad responsable de estabilidad monetaria y tiene establecida una política de franja de precios que nosotros compartimos, pero que es política autónoma del Banco Central de Reserva. Compartimos en el sentido de que nos parece una política adecuada, pero no es la responsabilidad del gobierno, sino es la responsabilidad del Banco Central de Reserva de una manera autónoma. El último reporte de inflación del Banco Central de Reserva de hace unos meses evalúa de que, si bien hay un alza temporal de la inflación y de los precios, este es un alza temporal, es un hipo y no implica una alza permanente de los precios. En mi conversación con el doctor Julio Velarde de anteayer hemos discutido este tema largamente, en realidad un buen rato, y él ha ratificado su posición, que compartimos, de que se trata una alza temporal de los precios. Hay un fenómeno internacional de aumento de la inflación. Él mismo me estuvo comentando sobre cómo la inflación ha aumentado en Estados Unidos y en otros países, pero la evaluación que mantiene hasta el momento el Banco Central de Reserva, que en realidad deberían mejor comentarlo ellos, pero siguiendo el último reporte de inflación, se trata de un hipo, de un salto temporal. Las expectativas de inflación hasta las últimas medidas que se han señalado están dentro del rango meta, lo cual, dentro de nuestros conocimientos, dentro de lo que se sabe en la ciencia económica respecto al ritmo futuro de la inflación, asegura de que no va a haber una alza sostenida de precios, sino que la inflación va a tender a regresar a su nivel anterior. Entonces, esta situación ha pasado en otras oportunidades en el Perú, de que los precios internacionales de los commodities en realidad suben y bajan, y eso genera este tipo de hipos inflacionarios temporales. Y el precio, lo que se llama los precios forward, es decir, los precios a futuro, a los cuales se están transando materias primas claves como la soya, como el trigo, están a la baja. Entonces eso nos proyecta a una tendencia a la baja de los precios internacionales. Nos proyecta porque el futuro es desconocido, pero hace presumir que haya una tendencia a la baja, lo cual probablemente nos ayude a tener los precios de una manera más baja. Pero sí quiero reiterar, tal vez como mensaje final, que sí es un asunto de gran preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Consejo de Ministros, el impacto que esta alza de precios tiene sobre la población, y que sí estamos preparando medidas para poder aliviar este golpe sobre las familias, que estamos preparando y anunciaremos en su momento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, y también fortalecer a lo que decía el Ministro de Economía y Finanzas. El día de hoy en el Consejo de Ministros hemos formado una comisión encabezada por el Ministro de Economía y Finanzas, acompañado con un conjunto de ministros, para poder evaluar este asunto y tener en poco tiempo, o para el día lunes, en verdad, los resultados y los informes para tomar acciones inmediatas al respecto, porque no solo es una preocupación del periodismo, sino es una preocupación generalizada en el país, y hay que tomar en cuenta con mucha responsabilidad. Respecto a su pregunta, hay varios temas que se han planteado que están en proceso de implementación. Hay que esperar los días y el tiempo prudente para poder implementar estos planteamientos que se han dado. Pero sí, lo importante es que cada uno de los que se ha planteado se está encaminando. ¿Usted dejaría alguno de los dos sueldos?
Eso va a ser parte de las determinaciones que hace el presidente de la República, y nosotros no venimos acá por un sueldo, nosotros venimos a cumplir las responsabilidades que corresponden. Por eso le preguntaba, porque son decisiones propias, entonces no dependería necesariamente del presidente de la República. No, el estar aquí no es una decisión propia, es decisión del presidente. Y nosotros, nadie va a percibir, está prohibido percibir del Estado doble sueldo, no existe eso, o doble remuneración. Tenemos tiempo para una última pregunta concreta, por favor, a cargo de Martín Calderón, del Comercio. Buenas tardes. Para el primer ministro, su viceministro de Gobernanza ha sido abogado de Vladimir Cerrón en el caso Antalsis, y también abrió una cuenta para pagar la reparación civil. También hay un audio en el que usted aparece también gestionando el tema de la reparación civil. ¿Cómo pueden afirmar ante ello que Cerrón no tiene injerencia en este gobierno? ¿Y cómo queda la palabra del presidente Castillo cuando dijo que Cerrón no iba a ser ni portero? Muchas gracias, pero creo que usted se olvida qué partido ha ganado estas elecciones. Si hay personas que participan, provienen también de las personas que han hecho posible los resultados de estas elecciones. Y obvio, en la participación de todos los ministerios es amplio, de ancha base, varios sectores participan. Y obviamente hay profesionales que también participan. El hecho que sean militantes de Perú Libre no significa que están vetados de asumir alguna responsabilidad. Más al contrario, están comprometidos de llevar adelante. ¿O usted esperara que nosotros traigamos militantes de Fuerza Popular? No creo. Eso sería una situación casi no se ve eso. Entonces, obviamente, los profesionales que van a colaborar y aportar en este gobierno tienen que venir del sector progresista, que están de acuerdo con el programa de gobierno que se ha planteado hacia la población. Y aquí no hay que ser intolerantes, más al contrario, es importante la tolerancia. Porque nunca he visto tanto cuestionamiento cuando otros gobiernos han ingresado. Y qué raro que cuando un gobierno de izquierda por primera vez implementa, ven hasta la pulga que camina ahí junto a los zapatos. Entonces, yo pienso que hay que tener cierta tolerancia, y el hecho de que haya sido parte de apoyar al doctor Vladimir Cerrón Rojas no hace de que estén prohibidos de servir profesionalmente al país. Reitero que es importante la tolerancia y la comprensión que debe existir. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros, muchas gracias, señores periodistas. Esas han sido todas las preguntas. Ha concluido la primera conferencia de la presidencia del Consejo de Ministros, presidida por el premier Guido Bellido, así también el ministro de Salud Hernando Ceballos y el ministro de Economía Pedro Franque. Nosotros damos pase a estudios para continuar.